Buen día, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a resolver un problema de soluciones ternarias por el método de Hunter-Nash para la clase de bioseparaciones fluido-fluido y para ello haremos uso del programa ProSim. ¿Qué es lo que necesitamos para poder resolver este problema? Lo que nosotros sugerimos es ya tener conocimientos previos de balance de materia y energía, fenómenos de transporte y termodinámica. Y nuestro problema dice, 400 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso. Calcule la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricas y la cantidad de éter empleado es el 40%, superior al mínimo, y los pesos de extracto y refinado. Bueno, es importante saber que nuestro proceso se encuentra a contracorriente. Esto quiere decir que nuestro flujo de alimentación se va a encontrar de forma perpendicular a nuestro flujo de solvente. Al igual que los procesos que se encuentran en forma de corriente paralela, estos pueden ser por etapas. Lo que también notamos es que cada etapa tendría un equilibrio. Si nosotros vamos a nuestros balances de materia, sabemos que el flujo de alimentación más el flujo de solvente va a ser igual a la sumatoria del flujo de extracto 1 más el flujo de refinado, y a su vez eso sería igual a un punto de mezclado hipotético. Si nosotros aplicamos una pequeña álgebra y pasamos nuestro extracto 1 de este lado, quedaría de forma negativa, siendo una diferencia entre el flujo de alimentación y el flujo de extracto 1. De la misma forma, nuestro flujo de solvente pasaría de este lado también como negativo, haciendo una diferencia de ambos lados. Estas diferencias van a ser igual a un punto de diferencia común que vamos a llamar P. De hecho, esto se puede realizar en cada etapa, sabiendo que por cada flujo de alimentación habría un extracto diferente y también una corriente de refinado distinta. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, volviendo a nuestro problema, esta nos proporciona los datos en la tabla que estamos señalando. Nos proporcionaría las composiciones en el extracto y en el refinado, tanto para el agua, para el éter y para el ácido acético. Para nosotros utilizar nuestro programa de ProSim, una vez abierto nos estaría mandando nuestro diagrama en blanco y tendríamos que empezar con nuestra campana de extracción. Aquí podemos comenzar haciendo las líneas de reparto que vendrían siendo estas de aquí abajo, o agarrando los datos de la tabla de arriba y poniéndolos en el programa para que empiece a graficarlas, y vendrían siendo estas. Cabe resaltar que las líneas de reparto tienen una tendencia para la zona del refinado. La zona del refinado sería a la izquierda y la zona del extracto sería la de la derecha. Bueno, y continuando con nuestra campana de extracción, con los datos de la tabla anterior para la zona de refinado, una vez graficándolas nos estaría cerrando esa zona. Cabe resaltar que habíamos comentado que la zona de refinado se encontraría en la parte izquierda, y para la zona del extracto sería con los datos de esta tabla y sería para la derecha. Una vez graficado se vería de esta forma nuestra campana de extracción. Cabe mencionar que los datos de estas tablas son extraídos de la misma tabla anterior con la que estábamos comentando. La diferencia es que ahora se están acomodando de forma que una los puntos de cada extracto o de cada refinado en vez de hacer las líneas de reparto. Y poniendo atención al problema, notamos que el flujo de alimentación se encuentra con 45% en peso de nuestro soluto de interés, que es el ácido acético. Para fines prácticos, nosotros acomodamos el ácido acético en la parte de arriba de la pirámide, bueno, del triángulo, que sería el punto C. Nuestro solvente de extracción, que en este caso el éter, sería en el punto B, y nuestro solvente portador, que sería el agua o el inerte, podemos llamarle también así, sería el punto A. Como podemos ver, si hacemos una línea que es el flujo de alimentación del soluto al flujo de alimentación del solvente, nos estaría mandando esta línea. Se apreciará más en la siguiente diapositiva. Bueno, y como se había dicho, ubicamos las sustancias en nuestros tres esquinas de nuestro triángulo, y como habíamos dicho también, para fines prácticos ubicamos nuestro soluto de interés en la parte de arriba del triángulo, que sería en este caso el ácido acético. Nuestro solvente extractor, que en este caso es el éter, se encontraría en la parte inferior derecha, y nuestra sustancia restante, que es el agua, se encontraría en la parte inferior izquierda. Ahora, como habíamos comentado,
el problema nos comentaba que la composición de ácido acético en la alimentación era del 45%. Entonces, para ubicarla, nos vamos en la parte de hasta arriba de nuestro triángulo y sabemos que la mayor composición que puede tener sería del 100%, que en este caso es el 1, ya que se estaría trabajando en puntos decimales, no en porcentajes. Entonces, sabemos que el 45% ya quitando el porcentaje sería 0.45. Entonces, para ir bajando y encontrar nuestra composición deseada, entonces estaríamos ubicándonos en las líneas horizontales que estamos viendo aquí. Entonces vamos a 90, 80, 70, 60, 50 y estaríamos bajando entre el 50 y el 40, que es en este caso el 45, que es este puntito que estamos viendo, y sabemos que lo restante en ese flujo de alimentación es el agua. Ahora, si nos ubicamos aquí abajo, que es en donde se puede encontrar la mayor composición de agua, vamos de la misma forma, que sería el 100%, 90%, 80%, 70%, 60% y 50%. Como sabemos que la cantidad máxima en una composición es el 100% del 1, sabemos entonces que lo restante es 55%, que sería en esta mitad. Y si subimos, se encontraría el punto que habíamos comentado. Y para nuestro solvente extractor, sabemos que este se encuentra de forma pura, por lo tanto nomás contiene nuestra sustancia extractora, que es en este caso el éter, y no contiene ninguna de las otras sustancias mencionadas. Entonces haríamos una línea de esta parte que es la sustancia pura hasta nuestra composición en el flujo de alimentación que habíamos comentado. Ahora, para el primer inciso del problema nos estaría comentando la cantidad de solvente necesaria de éter para poder hacer nuestra extracción. Como nuestro problema está enfocado en el método de Hunter-Nash y en este caso también necesitamos líneas de interpolación, entonces comenzamos a hacer dichas líneas, que son las que están marcadas de color negro punteadas, son las que están aquí abajo. Estas nos van a servir para poder hacer las interpolaciones necesarias. Entonces necesitamos encontrar un punto que pueda unir nuestra línea de alimentación y ubicarla del lado del extracto para encontrar cuál sería la cantidad de solvente mínima. Bueno, y para que se aprecie de mejor forma, bajé un poquito el diagrama para que se pueda ver mejor las líneas para las interpolaciones. Y es importante comentar que estas líneas también se hacen con respecto a las líneas de reparto que están marcadas aquí de color rojo. Entonces, por estas líneas de reparto vamos haciendo cada una de estas. Es como si hiciéramos una tipo corbata. Y bajamos un poquito más el diagrama para que se aprecie mejor. Es importante saber que estas líneas tienen que cruzarse, tienen que cerrarse básicamente para que la interpolación se haga correctamente y tienen que ser paralelas a nuestras líneas del diagrama. No tienen que encontrarse de alguna forma diferentes, tienen que ser paralelas a estas líneas del diagrama. Y entonces también podemos omitir ciertas líneas de reparto, como las últimas que se encuentran aquí abajo. Eso ya sería opcional, no depende de si las necesitas o no. Y bueno, aquí se aprecia mejor la forma en la que tienen que estar las líneas. Habíamos comentado que tienen que estar paralelas a nuestras líneas del diagrama, como se puede ver. Se encuentran de la misma forma, no que se van a tocar. Y de esa forma se hacen tanto para el extracto como para el refinado. Entonces de esta forma podríamos hacer nuestras interpolaciones. Ahora sería ubicar nuestro punto de la línea de alimentación a otro punto de nuestra línea o de nuestra zona de extracto para poder unirlas. Ya lo veremos más adelante. Y haciendo la interpolación que estamos comentando, notamos que nuestra aquí línea morada que se aprecia, la hacemos de la línea de alimentación que habíamos comentado, baja de forma también paralela a las líneas que habíamos comentado y sube hasta nuestra zona de extracto, que la vamos a llamar E', y este va a ser nuestro punto para poder encontrar nuestra cantidad de mezcla mínima, que es la que encontramos aquí abajo. ¿Esto cómo se hace? Uniendo nuestra E' hacia nuestra composición del refinado. Y nuestra composición del refinado, el problema nos estaba comentando que se encontraba o que necesitaba que fuera de mínimo
el 5% de nuestro soluto de interés, que en este caso pues, será la parte C, que es el ácido acético, y sería en el puntito de aquí, ya que es el 5% de composición, sería 0.05 hablando en números enteros reales. Sería entre el 0.1 y el 0 en este caso, de la parte de aquí abajo. Y si los unimos, como se ve aquí este puntito, hacia nuestra E' y luego cruzándose con nuestra línea de alimentación, este punto que estamos viendo sería nuestra M mínima. Y es importante anotar en este punto las coordenadas que nos estaría arrojando nuestro programa. En este caso serían estos tres puntos. Este sería el punto para A, este sería el punto para B y este sería el punto para C, que en este caso pues, sería la composición de nuestro ácido acético. Ahora, si volvemos al balance, habíamos comentado que la sumatoria de los flujos de entrada, que en este caso es de la alimentación y del solvente, daban un mezclado al igual que la sumatoria de nuestro extracto y nuestro refinado. Ahora, de esta forma podemos encontrar nuestra cantidad de solvente mínimo. Si nos enfocamos en un balance para el soluto, sabemos que el flujo por la composición de entrada de flujo, que en este caso serían 400 kilogramos por el 0.45, como se ve de esta forma, más la suma de nuestro solvente por la cantidad de soluto en el solvente, que en este caso sería 0, ya que no se encuentra solvente alguno en esa parte, ya que se está comentando, se está asumiendo que esa cantidad es pura. Va a ser igual al punto de mezclado que habíamos comentado en la cantidad mínima con la composición del soluto que estábamos comentando, que es el ácido, que sería en este caso el 0.22. Y sustituyendo nuestros datos y aplicando un poco de álgebra, sabemos que nuestro punto de mezclado era la suma también de F más S, y podemos mantener nuestra composición mínima, que es el soluto. De esta forma llegaríamos a esta ecuación, ya que el solvente mínimo necesario va a ser en función de nuestra alimentación y de las composiciones que habíamos comentado. Esta sería simple álgebra, y como comentamos, sustituyendo los datos, sabríamos que estaríamos utilizando solamente las composiciones para el solvente, que en este caso es el 0.22, y el 0.45, que es de nuestro flujo de alimentación. Entonces, haciendo esta operación nos daría un total de 407.62 kilogramos. Ahora, el problema comenta que qué pasaría si nosotros trabajáramos con el 40% de esa alimentación mínima. Entonces se multiplicaría por 1.4, ya que sería el 100% más el 0.4, que es en este caso el 40, en nuestra cantidad mínima, que en este caso ahora nos daría 584.67 kilogramos. Ahora, con esa cantidad de solvente antes mencionada, estaríamos calculando nuevamente nuestro punto M, que ya sería el punto M de operación, y partiríamos otra vez del balance con respecto al soluto, que sería nuestra alimentación por la composición de soluto y nuestro solvente por la composición de soluto, que también sería 0, por lo que habíamos comentado anteriormente, y eso sería igual a nuestro punto de mezclado, que también a su vez es igual a la sumatoria de esos flujos de entrada. Ahora, si nosotros despejamos nuestra XSM, que es la composición de soluto en el punto de mezclado, vamos a notar que solamente tenemos que pasar dividiendo, en este caso, nuestro punto M, que es F más S, como lo podemos ver aquí abajo. Entonces, habíamos dicho que esto era 0, solamente quedaría nuestro Fx entre la sumatoria de F más S, que en este caso es M. Ahora, sustituyendo los datos que habíamos comentado, que F es la entrada de 400 kilogramos, su composición del 45%, más nuestra cantidad de solvente de operación, que habíamos dicho que eran los 584 kilogramos. Esto nos daría el punto de mezclado en el soluto, sería de 0.1828, que lo tendríamos que ubicar en nuestro diagrama. Y ubicaríamos nuestro punto exactamente aquí donde se ve nuestra partecita roja que estoy encerrando con el puntero, siguiendo la misma lógica que les comenté hace rato para ubicar las composiciones. De cualquier forma, el programa en esta parte
inferior nos estaría dando las coordenadas en las que tenemos que ubicarnos. Entonces, una vez encontrada nuestro punto de mezclado, que tenemos que ubicarlo también dentro de la línea de la alimentación, lo estaríamos uniendo con nuestro punto de refinado, que en este caso era del 5%. Cabe mencionar que tenemos que ubicarlo también dentro de la línea de la campana, pero respetando ese 5% para el soluto, que si lo notamos de hecho está entre el 0.1 y el 0. Eso tiene sentido. Y uniríamos este punto hasta nuestra zona de extracto y tiene que pasar por el punto M. Entonces, una vez que han pasado, encontraríamos este punto, que en este caso sería nuestra composición de extracto 1, que es la necesaria para poder hacer este problema. Y sería necesario anotar las composiciones en las que se encuentra dicho punto. Una vez ubicado nuestro punto de extracto, tendríamos que encontrar nuestro punto diferencial P, que es el que habíamos comentado al inicio del video, que en este caso tendríamos que encontrarlo de forma que la línea de alimentación se prolongaría tocando nuestro punto de extracto hasta que toque una línea que también va de nuestra corriente de refinado, toca también nuestra corriente de entrada de solvente, y también prolongándose se encontrarían, como podemos ver, es en este punto. Y como hemos comentado, nuestro programa nos muestra en la parte inferior izquierda las composiciones en las que se encuentra, que en este caso serían las que estoy poniendo aquí, que es en donde se estarían uniendo estas dos líneas que nos están dando esas composiciones. Y habíamos dicho que el punto P, o el punto diferencial P, era la diferencia entre el corriente de flujo y nuestra corriente de extracto. Por eso se estarían encontrando, y también sería a su vez la diferencia entre la corriente de entrada de solvente y la del refinado. Por eso tienen que unirse, y esa es la lógica dentro de este punto que se tiene que unir. Ahora, como ya tenemos nuestro punto E1, tendremos que encontrar el equilibrio que se encuentra en este caso con el punto R1. Entonces habíamos dicho que este era nuestro punto E1. Tendríamos que nuevamente aplicar nuestras interpolaciones, que las volví a poner aquí un poco más cerca para que se aprecie mejor, para encontrar nuestro equilibrio. Y haríamos esta pequeña interpolación en la línea azul turquesa que estamos notando aquí, prolongándola y chocándola en nuestra línea que es necesaria para poder hacer nuestra interpolación. Esta línea no necesariamente es recta, suele ser curva, y tendríamos que prolongarla hasta el otro lado, que es la zona de refinado, y aquí estaría el equilibrio. Podríamos hacer una línea aquí para hacer nuestra línea de reparto, pero eso lo haremos un poco más adelante. Lo importante es saber que este sería nuestro punto de refinado 1, que estaría en equilibrio con nuestra corriente de extracción 1, o nuestro punto E1. Y procederíamos a unir este punto de R1 con nuestro punto diferencial P, como lo veremos más adelante. Bueno, y aquí podemos ver que nuestro punto R1 llega hasta nuestro punto P, y ahí encontraríamos en donde choca nuestro lado del extracto, que hemos comentado en la parte de la derecha, con el final de la campana de extracción. Entonces este punto sería nuestro E2, y de la misma forma tendríamos que encontrar nuestro equilibrio para encontrar R2, añadiendo nuevamente nuestras líneas de interpolación. Como se puede ver de esta forma, haciendo de la misma forma del color azul turquesa que estamos viendo, para encontrar nuestro equilibrio, que en este caso coincidió con nuestra línea de 0.3. Entonces de la misma forma uniríamos este punto, que sería en este caso R2, hasta nuestro punto diferencial P. Nuevamente, una vez hecha la línea, notamos que este punto donde toca el final de la campana de extracción en nuestro lado de la corriente E, entonces tendríamos aquí nuestro punto E3. Como podemos ver, aquí están nuestros otros dos puntos, y de la misma forma encontramos el equilibrio para encontrar R3. Añadimos nuevamente nuestras líneas de interpolación y buscamos el punto necesario. El detalle es que aquí, en este caso, se está coincidiendo con esta línea de interpolación que habíamos hecho anteriormente. Entonces simplemente unimos este punto, que en este caso sería nuestro R3, con el punto diferencial P. Una vez unido, encontramos también el punto necesario para hacer otra vez nuestro
nuestro equilibrio con la corriente, ya que encontramos que este punto sería nuestro E4 y ahora sería necesario encontrar nuestro R4 de la misma forma. Hacemos nuestras interpolaciones, como se puede ver de color azul, y lo uniríamos nuevamente nuestro R4 con el punto diferencial P. Nuevamente pasa la línea, encontramos nuestro nuevo punto, que en este caso sería E5, y lo unimos para que se encuentre en equilibrio con nuestra R5 también, haciendo una línea. Como podemos ver, aquí ya están las interpolaciones, y nuestra línea azul para encontrarla, que en este caso sería de este lado, un poco más abajo de 0.2, y lo unimos. Como se puede ver aquí, y también encontramos otra vez el punto E6, lo unimos y nuevamente encontramos nuestro punto de refinado y lo unimos con el punto diferencial P. Y de esa forma continuaríamos encontrando nuestros extractos, uniéndolos en equilibrio con nuestros refinados, hasta un punto en el que estamos encontrando más cerca de nuestra corriente de refinado, que es la partecita gris de aquí. Para no confundirnos, estamos marcando estos puntos de extracción un poquito más fuertes, como se puede ver, y aquí un poquito más ampliada para que se aprecie mejor. Estamos encontrando que estos son los puntos de extractos y este es el punto de refinado. Este es el RN, que es el punto que habíamos ubicado anteriormente. Como vemos en esta interpolación, este punto, que es el E8, ya que es el octavo punto que estamos encontrando de este lado, coinciden con nuestro punto RN, como lo vemos aquí con nuestra línea azul, ya que el RN está tocando perfectamente con nuestra interpolación. Entonces hasta aquí nosotros llegaríamos por las etapas que tendríamos que pasar para cumplir con nuestra extracción. Y nuestro diagrama quedaría de la siguiente forma, notando los puntos que están resaltados de color rojo para los puntos de extracto y para los puntos de refinado. Ahora procedemos a hacer las líneas de reparto que habíamos comentado para que se aprecie de mejor forma. Estas líneas moraditas que estarían uniéndose unas con otras, en este caso E1 se estaría uniendo con R1, E2 con R2 en los equilibrios que habíamos comentado, así hasta llegar a Rn. Ahora procedemos a hacer nuestros cálculos tomando nuestro punto E1, nuestras composiciones, y también retomando nuestro punto Rn. Bueno, y entonces encontrando nuestros puntos, que en este caso serían los que arroja nuestro programa, que son estas composiciones y estas para nuestro extracto 1 y nuestro extracto y nuestra corriente de refinado, solamente tomando en cuenta en este caso la soluto, que es de 0.21 para el extracto y 0.05 para el refinado. Ahora, para nuestro balance general, sabíamos que la suma de las entradas del flujo de alimentación y de solvente van a ser también igual a la suma de las salidas. Y enfocándonos más en el balance para nuestro soluto de interés, sabríamos que serían esas entradas con sus respectivas composiciones, que en este caso sería la composición en la entrada F o en el corriente F, la composición en la corriente de solvente, que en este caso sería 0, como hemos comentado, sería también igual a la sumatoria de nuestro extracto por la composición del soluto y nuestro refinado por la composición del soluto, que en este caso sería 0.21 para E1, como se ve aquí, y 0.05 para Rn, como se ve aquí. Y pues también sería sustituir nuestra F, que son los 400 kilogramos, por su composición. Bueno, y si resolvemos para el balance general, notamos que la sumatoria de los 400 más los 584 dan esos 984.679, dejando de un solo lado nuestra corriente E1, despejándola para encontrarla de esta forma y utilizándola dentro de nuestro balance para el soluto, que sería en este caso la de los 180 kilogramos, perdón, que es la multiplicación que salió de los 400 por los 0.45. Entonces eso sería igual a esto que habíamos comentado, que es nuestra E1, que es esto de aquí, por su respectiva composición que habíamos encontrado en el PROSIM, que es 0.21, más nuestro corriente de refinado. Y resolviendo esto sería multiplicar 0.21 por 984 y pasarlo de este lado, ya que son kilogramos con kilogramos, los 180 menos los 608,
y haciendo también esta operación de diferencia de 0.21 más 0.05, que este está negativo. Entonces, haciendo estas operaciones, notamos que en los dos lados se encuentran negativos, entonces se puede cancelar el signo y tendríamos que la corriente de refinado se puede calcular dividiendo los 0.1621 a los 0.28. Entonces sería pasar este dividiendo acá abajo y eso nos daría nuestra RN como 178.5 kilogramos y de esa forma podríamos encontrar E1, que sería utilizando esta ecuación y nos daría los 806.26 kilogramos. Y de esa forma hemos terminado nuestro problema. Muchas gracias por ver y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, amigo. Fue asombroso.